Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. A ver, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Bienvenido cada uno de ustedes. Mateo capítulo 5. Comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás el famoso Sermón del Monte. Pero antes, quiero que conozca este monte. Israel es una tierra que se caracteriza por muchos montes o montañas. A ver, ¿cuál cree usted que es? No es el Monserrate. Menos mal, porque si no... No. Lindo, muy bien. Vamos a dar algunas pistas. Este es el monte al cual Dios, su presencia desciende. Y es tan fuerte la presencia de Dios que en la punta de ese monte, los que han llegado a ese lugar dicen que ese lugar está quemado debido a la presencia de Dios en ese lugar. ¿No lo ha ubicado todavía? Es el monte donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. ¿Qué monte es? Éxodo capítulo 19, ahí encontrará usted que ese es el monte. Lo que llamamos también, lo que algunas personas llaman el monte Sinaí. Para el pueblo de Israel es un monte, por así decirlo, que representa la presencia de Dios en ese lugar. Dios descendía, Moisés subió a buscar las tablas de la ley, ¿ya? Y este monte era tan santo para el pueblo de Israel, si usted lee el relato bíblico después en Éxodo 19, que nadie podía ni siquiera acercarse a ese monte. Y Moisés les dijo, nadie del pueblo, ni un animal, nadie se acerque y lo toque, porque el día que lo toque, morirá. Ese es uno de los montes que hay en Israel. Y lo lindo de esto es que está aquí en la Biblia. Y está en la Biblia y usted puede encontrarlo en la realidad, en la verdad. Qué gran contradicción con un ejemplo, el libro Mormón. Usted abre el libro Mormón y va a encontrar mapas ahí, va a encontrar nombres de ciudades, nombres de personas, y el gran detalle es que ninguna de esas ciudades jamás han existido. Esa es la gran diferencia entre lo que es el libro Mormón. Pero comenzamos a estudiar nosotros acerca de este pequeño monte o esta pequeña inclinación que hay en el lago de la Galilea, en donde Jesús dio a criterio de todo creyente el mayor sermón que el ser humano haya escuchado. Y eso está en Mateo capítulo 5. Vaya ahí, por favor. Hemos dicho en Mateo capítulo 5 que es el sermón más escuchado por los creyentes. Es el sermón más comentado incluso por inconversos. Es el mensaje más extraordinario que el ser humano haya podido escuchar y es llamado el Sermón del Monte, como aparece ahí en su Biblia, debido a que Jesús lo da en una pequeña inclinación y debido a que la multitud lo seguía. Mire, vaya a Mateo, por favor, capítulo 5. Y es llamado el Sermón del Monte. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Por favor, vaya leyendo conmigo. Yo leo el 1, usted lee el 2. Y al ir leyendo, por favor, vaya pensando, imaginando cómo fue ese momento que las multitudes y los discípulos vivieron. Mire que dice el 1, viendo la multitud. Dice el versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal de vosotros, de mal contra vosotros mintiendo. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Somos tu iglesia. La iglesia que Jesús compró con su sangre. Somos tus ovejas. Necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz. Ha sido una semana difícil. Ha sido una semana complicada. Una semana bendecida. Pero, Señor, necesito quizás fuerzas. Necesito ánimo. Necesito consolación. Necesito exhortación, corrección, y quizás tu palabra me la dará al escuchar este mensaje. Usa, Señor, este instrumento, que el mensajero no sea más importante que el mensaje. Lo más importante es el mensaje de tu palabra y que podamos ver a Cristo en toda su majestad, porque Él es el único que se merece la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, en esta mañana bendice a cada oveja que está acá. Y, Señor, que ellos puedan ver al predicador del Sermón del Monte en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice que Jesús subió a esta ladera, a este monte. La multitud lo seguía. Dice capítulo 4, versículo 25. Vaya ahí, por favor, en su Biblia, capítulo 4, versículo 25. Y le siguió mucha gente, ¿de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Por eso el versículo 1 dice que era una multitud. Toda esa multitud seguía a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús subió a esta ladera y que se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Ahora, el mar de Galilea está de fondo. El maestro de los maestros está sentado ahí. Y la multitud y los discípulos van a escuchar uno de los mayores sermones que Jesús ha predicado sobre esta tierra. Se ha dicho, no hay otro sermón. No es que los otros sean menos, pero a través de este sermón dicho por Jesús en su segundo año de ministerio. ¿Cuántos años tuvo de ministerio Jesús? 3. En su segundo año, Jesús da este sermón. Ahora yo quiero que ustedes entiendan que estamos estudiando el trasfondo de ese sermón. ¿Por qué? Jesús viene de 30 años de anonimato, en donde está siendo criado por sus padres. ¿En dónde? En Nazaret. Y aparece en escena pública. Y al dar este sermón, Jesús ya dejó de ser un personaje privado para transformarse en un personaje público. Y usted no sabe lo que significa ser un personaje público, y sobre todo en esta época, en este pueblo, en este país tan pequeño como era Israel, y solamente lo que es esa zona de la Galilea en donde empieza a escuchar estos mensajes que Jesús está dando. Ya vimos el trasfondo político. ¿Quién dominaba Israel cuando Jesús aparece en escena? Los romanos. Israel era un pueblo esclavo, oprimido por Roma. No se olvide de eso. Ahora, ¿usted cree que los romanos habrán escuchado este sermón? Claro que sí. Le llegaron a oídos seguramente, dijeron, oye, ¿vieron al predicador este nuevo que apareció? ¿Lo escucharon? ¿Viste lo que dijo? Jesús se transforma en un personaje público. Ya vimos el político. Roma eran los jefes de Israel. Ahora vamos a entrar a ver dos cosas muy importantes rápidamente, que era el trasfondo político. Cuatro grupos se disputaban, por así decirlo, el liderazgo religioso ahí en Israel. ¿Cuántas religiones tenemos hoy?
muchísimas. Y cada una de ellas le dirá, nosotros tenemos la verdad. Estos 4 grupos se disputaban la vida religiosa del pueblo de Israel. Comenzamos con el grupo más grande, que eran ¿quiénes? Los fariseos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos tenían una gran característica. Los fariseos, la piedad o la devoción consistía en la observancia de las tradiciones antiguas. Ellos eran tradicionalistas. Tradición. Y en cumplir hasta los más mínimos detalles requeridos por los rabinos de la interpretación errada que hacían de la ley de Moisés. Escúchenme, eran tradicionalistas, las tradiciones. 2, eran legalistas. Todo para ellos era pecado, todo era malo. Y en tercer lugar, eran corruptos. Eran líderes religiosos que vivían a costa del pueblo, robaban al pueblo y estafaban al pueblo. Los líderes, los fariseos, eran líderes religiosos que le decían al pueblo, esto es lo que tienen que hacer. Pero ellos no lo hacían. Por eso tampoco el pueblo los quería mucho. Era tan su legalismo, era tan su falsedad, su hipocresía, que Jesús muchas veces les dijo falsos, hipócritas. Por eso, cuando aparece Jesús, ellos, los fariseos, se transforman en uno de sus mayores enemigos. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta de este detalle. Cuando Jesús comienza a hacer milagros y comienza a predicar, la Biblia dice que los fariseos inmediatamente toman consejo para matar. Esa era su decisión. Era tan su legalismo, era tan su hipocresía, que cuentan la historia que cuando un fariseo como estos, con su vestidura elegante, salía a dar una vuelta por la plaza de la ciudad, la gente al verlo era una reverencia porque él era un líder religioso muy espiritual y respetado. Ese señor daba la vuelta por toda la plaza y cuando llegaba a su casa, ese señor sacudía sus vestidos, su ropaje y esclavos que tenía él lo limpiaban por si acaso él se había contaminado al dar la vuelta con el pueblo de Israel. Era un liderazgo basado en la fuerza. Pero también estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran aquellos que rechazaban las tradiciones antiguas, o sea, con los fariseos, nada. Rechazaban las enseñanzas, no creían en los ángeles, no creían en los milagros, no creían en la resurrección, no creían en la vida futura. Para ellos lo importante era el hoy. Entonces, ellos decían, vivamos el hoy. Para ellos su versículo favorito era 1 Corintios 15:32. Comamos y bebamos, total mañana moriremos. Ese era su versículo favorito. Si no lo cree, búsquelo, está en la Biblia. ¿Ya? Entonces, los fariseos, los saduceos, estaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo separatista literal de la sociedad. Ellos se iban a vivir a los cerros, a las montañas, porque no querían pecar. Querían apartarse del pecado, querían alejarse de la sociedad. Lo que ellos no sabían o ignoraban, que ellos querían huir del pecado, pero el problema que el pecado iba con ellos. ¿Y dónde estaba? Aquí, en el corazón del ser humano. Y finalmente tenemos los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes era el grupo armado, por así decirlo, de los grupos religiosos. Ellos eran terroristas que ocupaban la fuerza y ocupaban las armas para poder destruir al imperio romano. Uno de los discípulos de Jesús pertenecía a ese grupo. Lucas 6:15 nos dice, Simón, ¿quién? O sea, ¿cómo Jesús llamó a uno de esos para ser su discípulo? Porque Dios escoge lo vil y menospreciado, igual que nosotros. Somos lo vil y menospreciado de este mundo para poder servirle. Ahora, esto era una sica. Esto era una sica. Viene de sicario. Este era el arma que usaba el sicario que ya estaba
ocupado en matar, literalmente matar al soldado romano. Como en ese tiempo las vestiduras eran anchas, un ropaje distinto al que usamos hoy, el sicario ocultaba esta pequeña daga acá. Y cuando un soldado romano estaba haciendo su guardia, el celote se acercaba por detrás, sacaba su arma, la atravesaba al soldado romano, recorría un poco, sacaba, limpiaba y se iba, y el soldado romano se desplomaba. Porque esa era su idea de luchar por la libertad del pueblo de Israel. Entonces tenemos a los fariseos que eran como legalistas. Todo era pecado. Hoy en día hay iglesias y hay personas que son legalistas. Y la característica del legalista es que todo es pecado, menos lo que él hace. Y el legalista le encanta controlarle la vida a los otros. No toques, no manejes, no gustes, no hagas otro, y vive preocupado de lo que el otro haga. Pero el gran problema del legalista es que ni él cumple lo que pide a las personas que hagan. Los saduceos eran libertinos, creían en el libertinaje. Fíjese, todos los extremos son malos. El legalista, mal. El que vive una vida de libertinaje, mal. Entonces, ¿qué es lo correcto? Vivir una libertad en Cristo. Esa es la diferencia. Los esenios eran separatistas allá para no pecar, pero los celotes eran terroristas. Le hago una pregunta: ¿con cuál grupo de los cuatro se identificó Jesús? ¿Con cuál? Con ninguno. Entonces, ¿qué significa? Que los cuatro estaban mal, que los cuatro estaban equivocados. Entonces, mire Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo 7, 28, 29 y Mateo 8, 1. Mire lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué cosa? Se admiraba de su enseñanza, por supuesto, porque les enseñaba como quien, ¿qué cosa? Y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, ¿qué pasó? Se formó un nuevo grupo. Ahora ese grupo se llamaba los seguidores ¿de quién? De Jesús. Ya que ninguno de estos cuatro grupos ofrecía la verdad, la multitud estaba cansada de la palabrería, de la hipocresía, de la falsedad. Ellos querían la verdad. ¿Y quién aparece? Jesús, que es la verdad. Y Jesús se transforma a partir de ese momento en el personaje también más odiado o más criticado o más condenado en esos momentos. Entonces entienda lo que significa que Jesús haya dado este sermón, porque la multitud escuchaba y vio a alguien totalmente distinto. Ahora, con este sermón, Jesús quiso decirle a los fariseos que la verdadera espiritualidad no consiste en ¿qué cosa? En lo externo, en las apariencias. Jesús ataca lo que es interior del corazón. Fíjese cómo los fariseos se jactaban de su apariencia. Bueno, hoy usted puede estar aquí sentado, se bañó, domingo toca, se peinó, se puso su mejor ropa y sonríe. Todo externo está bien, pero quizás adentro, donde importa en el corazón, está todo mal. ¿Usted por qué cree que Jesús le llama a los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Cuál es la característica de un sepulcro blanqueado? Que por fuera está pintadito con las florcitas, pero abajo, ¿qué está sucediendo? El cuerpo se está y los gusanos están haciendo. Los fariseos no entendían que Jesús quería atacar aquí el corazón. La Biblia dice que desde el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la fornicación y el adulterio. Querida persona que está aquí en esta mañana, si usted ha dicho, yo quiero cambiar,
yo quiero cambiar y lo está haciendo en base a sus fuerzas, a que cree que usted lo va a poder hacer, quiero decirle que jamás lo podrá hacer. No hay esfuerzo humano, no hay esfuerzo físico que pueda cambiar. A los saduceos Jesús les está diciendo lo sobrenatural existe. A los esenios le está diciendo no se aíslen, sean la luz y la sal de este mundo. Y a los celotes les está diciendo lo siguiente, que la palabra clave no era revolución. No nos levantemos en las armas, sino que la palabra clave, ¿cuál era? Regeneración. Ahora, cuando usted vea subrayado esas frases, no es que sean mías. Yo leo libros, escucho estudios, oro y estudio, y algunas frases me parecen espectaculares, y esta me pareció espectacular. Hermanos queridos, la solución a este mundo no es la revolución, no es levantarse en armas, no es la política, no son los líderes religiosos. La solución es una regeneración que solo puede producir Dios y el Espíritu Santo, nadie más. Ahora, pastor, si usted dice que yo necesito una regeneración, ¿significa que soy degenerado? Sí, sí. La Biblia dice que sí, que todos somos pecadores, que todos somos lo peor de lo peor. Por cuanto todos y estamos destituidos. El corazón del hombre es malo, perverso, degenerado, corrupto. Entonces, la solución, dice Jesús, no es de afuera. La solución es adentro, el corazón. Ahí es donde hay que atacar el problema. Esta semana invité a mi esposa a dar una vuelta al centro comercial. Me jugué. Le dije, vamos a dar una vuelta. Dimos una vuelta por todos los locales, miramos y nos vinimos. Y siempre nos tomamos de la mano cuando andamos por la calle o en otro lugar. Yo espero que todo marido tome a su esposa de la mano cuando caminen. Cuando la toma de la mano está diciendo, es mi esposa. Está diciendo, es mi amor y yo la amo y estoy orgullosa de él. Listo, ya pasé el aviso, hermanas. O no me diga que usted es el típico esposo que va 2 cuadras adelante y la esposa atrás. Espérame. ¿Es así? Bueno. Y vamos tomados de la mano y ella me aprieta la mano. Yo le digo, ay, quiere un besito. Me dice, ¿viste? Digo, ¿qué vi? En el pleno centro Titan, dos muchachos besándose en pleno centro comercial. 2 muchachos. No estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de 2 jovencitos entre 14 a los 16 años a beso ahí en el centro comercial. Y toda la gente, y algunos sentados como normalmente, mi señora, ¿viste? Sí, lo vi, digo yo. Yo no sé, ¿usted qué le produce eso? No estamos ni para condenarlos, nada que ver con eso. Y terminaron de besarse y él se recuesta en los brazos de él y él lo acaricia. Y yo decía, ¿cómo necesitamos una regeneración? ¿Cómo se ha degenerado el ser humano? ¿Cómo vamos? ¿Vio el aviso de Bancolombia? ¿No lo ha visto? Bancolombia puso el siguiente aviso. Salen 2 hombres tomados del brazo y diciendo, esta es la nueva familia que el Banco Colombia acepta. Estamos aceptando, aquí hay lugar para todos como familia. Y salen los 2 hombres tomados de la mano formando como una nueva familia y paseando el perrito. Ahora, por supuesto, nos faltaron los cristianos que inmediatamente saco mi cuenta de Bancolombia. Bueno, no sé, pero le digo es que hacia dónde vamos. ¿Qué necesita la sociedad hoy en día? ¿Necesita revolución? Necesita a Cristo, necesita una regeneración. Y la verdadera vida cristiana se proyecta desde dentro hacia afuera. La vida cristiana comienza con un corazón transformado por Dios y su Santo Espíritu. Hermanos queridos, solo Dios puede transformar el corazón de una persona. Solo Cristo lo puede hacer. Y por eso Cristo en este mensaje apunta al corazón de la persona, a su interior. Mire lo que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. Una persona regenerada, una persona madura, una persona centrada en Dios, una persona que hace la voluntad de Dios. Hermanos queridos, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, no podremos tener esa regeneración que tanto necesitamos hoy en día. Si aún así, siendo cristianos, somos difíciles, ¿o no? Un hombre, un cristiano, naufragó en el mar. Obvio, no va a naufragar en la 170. Yo lo digo para... a ver si están despiertos. Y ese señor, este hermano, en esa isla por más de 3 años ahí pidiendo que lo rescataran, ayude, help me, para los que hablan inglés. Y a los 3 años resulta que viene un barco, pasa por ahí y lo ven y lo salvan. Entonces el capitán del barco le dice, ¿me puedes mostrar la isla donde tú estuviste? Claro, mira, chiquitita. Y llegan a un lugar y hay 3 cabañas. Y le dice el capitán, bueno, dime, ¿y esas cabañas? No, pero usted sabe, yo amo a Dios, soy creyente, esta primera cabaña es mi casa. Ah, qué bueno, me alegro. Uy, bonita. Y esta que está al lado, esta es mi iglesia. Como usted sabe, yo soy cristiano, esta es mi iglesia. Y la de al lado, no, esta es la nueva, porque acá me peleé, me dividí, y esta es la nueva iglesia que yo tengo. No sé si captó la idea. Necesitamos una regeneración y necesitamos que Jesucristo haga una obra en nuestras vidas. Ahora, para ir terminando esta introducción, ya el próximo domingo nos metemos de lleno. Hemos visto el trasfondo político, social y religioso de la época de este sermón, en donde Jesús sale de lo privado a lo público. Y eso ya se transforma en un peligro, por así decirlo. Ahora, veamos en esta mañana algo que no hace falta que lo mencionemos, pero vamos a mencionarlo. El predicador de este sermón. ¿Quién es el que predica? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca. ¿Qué hacía? Les enseñaba. Hermanos queridos, tenemos en esta mañana aquí al Maestro perfecto. Tenemos al Maestro de los maestros. Este predicador llamado Jesucristo es Dios encarnado el que predicó este sermón. No tiene errores. Los que les gusta criticar las predicaciones, aquí quedaron sin trabajo. Porque este predicador, su mensaje, adivine, es perfecto. No tiene errores. Así que los que critican los mensajes, las predicaciones, aquí se quedaron sin trabajo. Porque esta predicación no tiene error. Está hablando Dios encarnado. Él sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Él sabía la necesidad de las personas. Estamos frente al maestro, al más grande predicador que ha pisado la tierra. Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los pastores. John MacArthur es llamado uno de los más grandes predicadores. Joaquín Catán, Todos ellos quedan como nada al lado de este predicador, porque su enseñanza fue perfecta. Su mensaje fue a lo profundo del corazón de las personas. Este maestro tenía una característica que ningún maestro tiene en esta tierra. Él veía el corazón y las intenciones de las personas. Él no tiraba vainazos. Él no usaba el púlpito para tirar vainazos a ciertos hermanos. No, él veía la necesidad del corazón. Como yo esta mañana veo rostros. Conozco algunos nombres, pero no puedo ver la intención y lo profundo y el dolor, la tristeza, el engaño que tiene en su vida, el dolor que tiene. Yo no lo puedo ver, pero este maestro sí lo podía ver. Por eso él dijo en Mateo 5:3, bienaventurados ¿quiénes? ¿Cuántos de los que estaban ahí eran pobres en espíritu? Todos eran pobres en espíritu. Cuando ellos escucharon eso, dijeron, ¿y este predicador de dónde sacó esto? Porque él puede ver lo profundo del corazón. Y me encantó esta frase. Acá. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos. Jesús no miró su elegancia, Jesús no miró su capacidad, Jesús no miró la inteligencia o los estudios que hayan tenido. Jesús lo único que miró fue aquí y vio que todos eran pobres en espíritu, al igual que nosotros. Todos somos pobres en espíritu porque necesitamos de Dios cada día más. Hermanos queridos, estamos frente al mayor predicador que ha pisado este mundo. Qué privilegio que tenemos. Qué honor que tenemos. Sentarnos a escuchar ese sermón que revolucionó a las personas que lo escucharon. Ahora, no solo el predicador, que era un maestro, no solo su mensaje era perfecto, sino que también lo que más me encanta es esto: la vida del predicador. ¿Cómo era la vida de Jesús? Santa, perfecta. No como hoy en día, que todo predicador que se pare aquí tiene su detallito. Claro. Nadie podía cuestionar nada de qué cosa. De la vida del predicador. ¿Usted sabía que cuando venimos a la iglesia oímos a un hombre predicar y si su vida, su conducta no me convence, ¿qué dice? Tampoco me convence. ¿Cuántos nosotros, hermanos, seamos honestos, nos sentamos, le toca predicar a ese, y yo lo conozco, yo sé cómo es él, yo sé, no me cuadra, y uno inmediatamente cierra la Biblia? Yo tenía un amigo, es amigo mío todavía, que llegó tarde y llegará tarde al lugar donde él va. No se preocupe que él siempre llegará tarde. Y él un día le tocó dar un sermón y lo dio a 14 hombres que lo conocíamos a él y que iba a llegar tarde hasta el rapto. ¿Sabe cuál fue su tema? La puntualidad. Y estoy sentado yo al lado del pastor Patricio, que ustedes conocen, estaba acá, y él hace esto. Y yo le digo, ¿y por qué cerráis la Biblia? Le digo yo, si este va a hablar de puntualidad, si no llega nunca temprano a ningún lugar. Y nos exhortó a ser puntuales y terminó la predicación y yo me acerqué y le dije, vamos a poner un nombre. Oye, Juan, no podéis ser tan descarado, le digo yo. ¿Cómo vas a enseñar de puntualidad si llegáis tarde siempre? Quedó en la historia de ese grupo. Este predicador no tenía ningún pecado. Este predicador no tenía ningún defecto. Este predicador no podían hallarlo en absolutamente nada. Y mire lo que dice Mateo 23. ¿Cómo eran los predicadores fariseos? ¿Cuál era su característica? Mire lo que dice acá. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, Mateo 23, diciendo, en la cátedra de los fariseos, así que todo lo que digan que guarden, ¿qué dice? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿cuál era la característica de ese predicador? Es que decía una cosa y hacía otra. Jesús decía algo y lo cumplía porque era una vida perfecta y correcta. Me encantó esto. Toda la vida de Jesús, ¿qué fue? Un sermón. Hermano querido, ¿usted sabía que su vida es un sermón? Alguien dijo que los cristianos son Biblias abiertas. Su vida, mi vida es un sermón que los demás personas inconversas necesitan escuchar. Necesitan ver a Jesucristo en nosotros. Por eso Él fue distinto. Todo lo que Jesús predicó en este sermón lo vivió y lo podemos encontrar en los evangelios. Jesús dijo, ama a tus enemigos. ¿Él lo hizo? Él dijo perdonar hasta 70 veces 7. ¿Él lo hizo? ¿Qué dijo Jesús estando en la cruz? ¿Quién fue el otro que en la Biblia dijo, igual que Jesús, perdónalos? Esteban muriendo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue un sermón. Y Jesús dijo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros qué cosa? Una hermana
de otra iglesia, de otro lugar, me dijo una vez, pastor, a mí nadie me redarguye de pecado. Yo la quedé mirando y dije, Dios mío, está glorificada, o un fantasma, o se me apareció, no sé. ¿Quién fue el único que dijo, quién me redarguye de pecado? ¿Y alguien lo redarguyó? Por eso es el predicador perfecto. Terminamos en esta mañana diciendo, cada palabra que salió de la boca de Jesús en ese día llevaba el sello de ¿qué cosa? Era Dios predicando. Y el de una vida consagrada a Dios, ¿en dónde? Hemos visto el trasfondo político, el trasfondo religioso del Sermón del Monte. Hemos visto al predicador. Desde el próximo domingo, si Dios lo permite, si Él no viene, comenzaremos a ver lo que es esa predicación que revolucionó a esa gente y los dejó con la boca abierta. Ahora, un detallito más, si me permite, y si no también. ¿Vio lo que dice Mateo 5:1? ¿Cómo predicó? Porque usted estuvo en el primer culto. No. Ya lo dijo ya. ¿Cómo predicó? ¿Usted cree que es importante que él lo haya hecho sentado? Yo lo estoy haciendo de pie. ¿O sería porque no tenía púlpito? Subraye, el simple detallito de que él lo hizo sentado marca una gran diferencia en la enseñanza de Jesús. En la antigüedad, el maestro cuando quería enseñar a su discípulo, darle una consejería o darle unas palabras, le decía, ven, caminemos. Y el maestro caminaba y el discípulo iba atrasito de él escuchando eso. Pero cuando el maestro de Israel quería dar una enseñanza seria, profunda, con autoridad, ¿sabe lo que hacía? Se sentaba. Por eso Jesús se sentó y enseñaba a sus discípulos. El sentarse era la costumbre de los maestros en Israel. El sentarse para enseñar significaba que las palabras del maestro vendrían con seriedad, con autoridad y con profundidad. Por eso es la diferencia. Mire lo que dice Mateo 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día, ¿qué dice? ¿Qué hacía Jesús para enseñar? ¿Por qué se sentaba? Porque era sinónimo de seriedad. El maestro se va a tomar su tiempo. Era sinónimo de autoridad y era de atención de las personas. Estamos frente al mejor maestro. Estamos frente a la predicación perfecta. Estamos frente al sermón perfecto. Estamos frente al predicador que no tiene nada que uno le pueda decir. ¿Qué vamos a hacer frente a ese mensaje? ¿Vamos a terminar como las multitudes asombradas? ¿Nos convertiremos en mayores seguidores de Jesús como en una mayor profundidad? Eso es lo que la palabra de Dios desea y anhela. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, veremos eso. ¿A quién está dirigido el sermón? ¿Qué dice 5:1? A las multitudes. ¿Y a quién más? ¿Quién estaba ahí? O sea, ¿este sermón es para usted? Sí, este sermón es para mí. Para discípulos. La multitud necesitaba ¿de qué cosa? Salvación. Pero los discípulos necesitaban ¿qué cosa? Para una nueva vida que comenzaba. Ahora eran seguidores de Jesús. Cuando usted aceptó a Jesús en su corazón como su Salvador, ¿su vida cambió 360 grados? ¿Sí? Qué peligro. No, 180 grados. Porque si usted cambió 360 grados, quedó igual. Cuando Jesús llega a una vida, ya, son 180 grados, un cambio. Pero necesitamos saber cómo se comporta un cristiano, cómo se comporta un hijo de Dios. Y eso es lo que Él hizo
para sus discípulos. Cierre sus ojos que oramos en esta mañana, por favor, y viene nuestro hermano Cornelio. Quizás usted esta mañana aquí está por primera vez y no ha entendido lo que significa regeneración. Quiero decirle que la Biblia dice que usted y yo somos pecadores y que merecemos el infierno. Y si usted muere sin que sus pecados hayan sido perdonados, usted irá al infierno por toda la eternidad, como yo también. Pero Jesús vino a este mundo, murió en aquella cruz, resucitó al tercer día para pagar por sus pecados para que usted no vaya al infierno. Jesús es el único que puede perdonar pecados, el único autorizado y el único con la autoridad para perdonar sus pecados y para salvarle del infierno. Él es el único camino, la única verdad. Quizás usted está aquí en esta mañana y nunca sus pecados han sido perdonados. Quizás nunca usted tiene la seguridad de que es salvo del infierno. En esta mañana usted puede salir de esta iglesia con esa absoluta seguridad y certeza que solo Jesús puede dar. Él puede perdonar sus pecados y Él puede salvarle del infierno en esta misma mañana. Usted está aquí no por casualidad. Jesús lo está buscando. Jesús le amó primero y Jesús le está diciendo, déjame salvarte, yo quiero salvarte. Si en esta mañana usted quiere que sus pecados sean perdonados y quiere ser salvo del infierno, usted tiene que venir a Jesucristo. Ahí en el silencio de su corazón. Piense bien lo que está haciendo. Si en esta mañana quiere venir a Jesús, ahí en el silencio de su corazón, yo le pido que donde usted está, usted pueda hablar con Jesús. Con toda sinceridad, con entendimiento y con fe de lo que está haciendo, dígale ahora sí, dígale, querido Jesús, sé que soy un pecador, una pecadora, y sé que merezco el infierno, y sé que no puedo salvarme a mí misma, a mí mismo. Pero en esta mañana, Jesús, yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de ellos y reconozco que eres el único Salvador de mi vida. Jesús, ven a mi vida en esta mañana, por favor. Sé tú mi Señor y Salvador. Sálvame del infierno, de todo corazón te lo pido. Nadie está mirando con los ojos cerrados. Si hay alguien en esta mañana que le pidió a Jesús por primera vez, nunca antes lo había hecho, yo le pido que donde usted está, usted pueda levantar su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien así en esta mañana? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? Jesús, ven a mi corazón, sálvame, dame la vida eterna. Muchas gracias, puede bajar su mano. ¿Alguien más? Muchas gracias, puede bajar su mano. Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón hoy. Padre, gracias por Jesús. Gracias por este sermón. Gracias por este predicador. Preparo mi corazón en esta mañana para comenzar a ver cómo es que actúa un discípulo, cómo es que vive un discípulo de Jesucristo de acuerdo a este sermón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. No olvide visitarnos en nuestro sitio web www.bogotabautista.com